Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti. Gracias, presidenta. Bueno, voy a tomarme un minutito para hablar de este proyecto. Me lo merezco por todas las veces que le pedí preferencia a la ley para que la podamos aprobar. Bueno, yo en general no suelo agradecer en términos personales a los diputados porque creo que nuestro trabajo es hacer esto, pero quiero hacer una excepción y agradecer en este caso a la diputada Di Stefano, que realmente trabajó mucho para que este proyecto hoy se pudiera estar aprobando y que pudiésemos contar también con los aportes del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, que realmente creo que han hecho sobre todo un texto de la ley que es viable aplicar y que tenemos la expectativa de que el Senado lo convierta en ley para que así suceda. Quiero darle un poco de contexto y para eso tomarme un minuto y voy a traer un recuerdo que es cuando en 2020, en medio de la pandemia, el Gobierno Nacional implementó el ingreso familiar de emergencia para poder asistir a todas esas personas que no tenían un trabajo formal y que por lo tanto habían perdido sus ingresos y que en ese momento se estimaba que unas 3 millones de personas podrían estar en condiciones de cobrarlo, pero que finalmente quienes pasaron los filtros de ANSES y ANFIP y que estuvieron habilitados para poder cobrarlo, terminaron siendo en Argentina 9 millones de personas. Y que esto funcionó como, le voy a tomar una frase al presidente Milei, solo esto hago, funcionó como un efecto de revelación en Argentina para poner sobre la mesa una realidad que las estadísticas, las políticas públicas y muchos se negaban a ver, que tiene que ver con una Argentina, una dimensión de la Argentina que existe, que trabaja, que sobrevive a partir de sus prácticas laborales, pero que para la institucionalidad es prácticamente invisible. Aquí en la provincia de Santa Fe, al ingreso familiar de emergencia lo llegaron a cobrar 689.000 personas. El empleo registrado del sector privado en la provincia de Santa Fe hoy es de 614.000 personas, en ese entonces habrá sido un poco más, pero siempre permanece en torno al mismo número. Entonces, aún si le restáramos a este grupo, a este porcentaje, a este número de personas que habían cobrado el IFE, lo que es la desocupación abierta, estaríamos hablando de un número casi igual al de trabajadores formales del sector privado. Es decir, que hay más de 500.000 de personas en nuestra provincia de Santa Fe que sobreviven, que desarrollan su trabajo en el marco de la informalidad. Hoy nadie niega esta realidad. Cualquier análisis económico, cualquier análisis del mundo del trabajo, cualquier análisis de políticas respecto a esto, no pueden negar ni perder de vista que uno de los principales problemas del mercado de trabajo en Argentina es la informalidad, que supera hoy al 43% de la población económicamente activa. Y que digo, es el principal problema junto con el de la pobreza laboral, que es un fenómeno, una situación que empezó a pasar recientemente, pero que el de la informalidad viene desde hace mucho tiempo, pero que se ha estructuralizado, que ya no es un dato coyuntural o una situación de emergencia, sino que es un rasgo estructural del mercado de trabajo en Argentina y en el mundo. Tiene que ver con el proceso económico, tiene que ver con la configuración de la economía, con la reestructuración del mercado de trabajo, con un montón de factores, pero es un dato, un rasgo que existe y lo que menos podemos hacer es mirar para otro lado. Porque, como decía, esto ha dejado ya de ser un fenómeno coyuntural para ser parte de la estructura del mercado de trabajo en Argentina y en Santa Fe. En Santa Fe también, aquí en el Gran Santa Fe, el aglomerado que compone la capital y las ciudades que la rodean, la informalidad laboral supera el 45% de la población económicamente activa. Esto quiere decir que 1 de cada 2 personas que trabajan en el sector privado lo hacen en la informalidad. Todos estos indicadores los digo, y quizás ya se han dicho alguna otra vez aquí, para que podamos darle relevancia y entender la verdadera trascendencia que tiene empezar a abocarnos a desarrollar políticas para abordar esta situación que es una realidad de nuestra economía. Todas estas personas que trabajan en la informalidad
trabajan sin derechos laborales, sin aportes, sin seguridad social, con ingresos más bajos y más inestables y sobre todo sin previsibilidad y sin la posibilidad de proyectar un futuro. Y algo fundamental que me parece que no hay que perder de vista, porque también una parte de la discusión respecto de lo que sucede con la informalidad laboral tiene que ver con esto que voy a decir ahora. Rara vez la informalidad responde a una elección individual. En general y en la mayoría de los casos tiene que ver con las condiciones laborales a las que esas personas pueden acceder. Es decir, que si la mayoría pudiesen transitar un camino de formalización, de registración que les permitiera trabajar en el marco de una mayor certidumbre, lo harían. Por supuesto que existen casos que no y existen excepciones, pero no podemos decir que esta enorme proporción de nuestra población elige trabajar en el marco de la precariedad, porque realmente no es así, porque esta precariedad irradia hacia otros aspectos de la vida, como es la salud, la educación, la planificación familiar, la posibilidad de tomar un crédito, de endeudarse, todo lo que tiene que ver con los elementos materiales que hacen a la posibilidad de pensar en un futuro. Y además, el universo de la informalidad no solo es una realidad y uno de los principales problemas que tiene el mercado de trabajo, sino que es un universo profundamente heterogéneo. Y por eso es tan importante poder empezar a tener estadísticas oficiales y ciertas que nos permitan conocerlo en mayor detalle. Es un universo donde se pueden incluir, donde pueden convivir prácticas históricas como las de la agricultura familiar con todas las nuevas formas de trabajo vinculadas a la economía de plataformas. Hay muchas personas que trabajan en la informalidad que, como lo decíamos antes, quizás ven alguna ventaja o pueden querer seguir haciéndolo de esta manera, y otros que están esperando que existan políticas públicas que les permitan mejorar su situación. Hay muchos que logran tener buenos ingresos aceptables, y muchísimos otros que tienen ingresos de indigencia. Pero hay una condición, la precariedad, que los iguala a todos. ¿Y esto qué quiere decir? Que el día que se enferman no generan ingresos, que el día que tienen un hijo no tienen licencias, que cuando se accidentan no tienen ART, que si se les rompe una herramienta de trabajo no pueden acceder a un seguro y que cuando la vejez no les permita trabajar no van a tener una jubilación. Y esta es la realidad que define la situación de precariedad en la que están cientos de miles de personas en nuestra provincia. Y por más que haya visiones, y hoy lo discutimos un poco en la comisión, y me parece una discusión que es válida, que tiene que ver con el modelo económico de país y el modelo de sociedad que queremos construir, y que algunos pueden llegarlo a ver como una situación deseable, la informalidad laboral, en el marco de un mundo ordenado por el mercado que se fija sus propias reglas y donde cada cual será artífice de su propio destino. Bueno, la realidad es que nosotros creemos en una sociedad que pelee por condiciones igualitarias y por darle a aquellos que no tuvieron la posibilidad de elegir otro camino las condiciones para hacerlo. Y las respuestas frente a esto, a esta problemática, pueden ser muchas, pero algo elemental y necesario, y a eso responde este proyecto, es que lo primero que necesitamos tener es un diagnóstico, porque el Estado no puede elaborar políticas públicas para un mundo que desconoce, para una realidad que no ha podido medir con el nivel de certeza y de detalle que se necesita para abordar que es uno de los principales desafíos de las economías contemporáneas. Necesitamos saber quiénes son estos trabajadores, dónde viven, cómo trabajan, qué necesidades tienen y qué posibilidades existen para poder mejorar su situación. Y el Estado tiene que empezar a ver a través de sus estadísticas estas situaciones concretas. Y la realidad es que si logramos que este proyecto de ley se apruebe, Santa Fe va a ser una de las primeras provincias en estar elaborando estos indicadores propios que pertenecen a su Instituto de Estadísticas y que van a formar parte de un bagaje que nos permite
pensar políticas para mejorar el futuro. La realidad, no sé hacia qué mundo vamos, no sé si podemos reconstruir o reconfigurar una sociedad del pleno empleo como la conocimos, pero que sin dudas no podemos renunciar a la posibilidad de pensar una sociedad de plenos derechos, donde el trabajo siga siendo el elemento que ordene la vida individual y colectiva y que permita realmente pensar en un futuro. Y para esto tiene que ser trabajo con derechos y para eso tenemos que realizar políticas públicas efectivas que nos permitan estar más cerca del objetivo. Y para cerrar, lo último que quiero decir es que si bien este proyecto de ley fue presentado antes de la reforma de la Constitución, como nuestra Constitución receptó muchos derechos y muchos principios que se vienen desarrollando y plasmando en leyes y en iniciativas desde hace mucho tiempo, este proyecto también lo hace y responde en ese marco a 2 artículos específicos que dan un mandato constitucional concreto para las políticas públicas de la provincia de Santa Fe. El artículo 45 que obliga al Estado a elaborar estadísticas y a tener datos científicos para poder sobre ellos sostener sus políticas públicas, pero sobre todo el artículo 24, que es el artículo que habla del trabajo, que es el artículo que obliga y crea la responsabilidad de la provincia de construir las condiciones para garantizar el trabajo decente para cada uno de sus ciudadanos y este proyecto es un aporte en ese sentido. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Ponti.